Dios bendiga muchísimo sus vidas. Oiga, vamos a leer esta mañana un poquito de la Biblia. Letra grande con letras rojas. Las únicas letras rojas es donde habla Jesús. Todas las demás, todas las Biblias tienen letra negra. El único rojo es donde habla Jesús y no hay más. Así es que donde usted ve rojo es porque ya habló Jesús. Así es que mis hermanos, en esta mañana estamos iniciando. Bienvenidos a todos. Espero que esta mañana hagan tapa para la pantalla, compartan este live que va a ser de mucha bendición, que va a ser de demasiada bendición. Así es que espero que todos me acompañen. Vamos a ir a leer un poquito la Biblia. Mis hermanos, la Biblia se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vámonos por allá al Hechos 2. Hechos 2:43. Hechos 2:43. Vamos a leer, mis hermanos, sinceramente por allá el libro de Hechos 2:43. Vamos a leer la historia. Vamos a leer porque vamos a leer la historia. Vamos a leer un poquito, vamos a leer el 3, vamos a leer el 4 y le vamos a avanzar porque sinceramente yo quiero que usted... Oiga, vamos a leer la palabra del Señor, mis hermanos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Usted tiene una Biblia? Dígame que usted ya la tiene. A mí ya lo tengo, hermano. Ya tengo listo con mi Biblia. Si usted no tiene Biblia, tenga lápiz y papel para que usted apunte los versículos. Para que usted apunte los versículos de qué estamos hablando, de qué vamos a hablar, qué es lo que vamos a conocer el día de hoy. Yo quiero que usted me acompañe porque sinceramente lo que vamos a leer, no hombre, es algo tan tremendo. Diga, que esta mañana yo me reía y decía, no podía creerlo, no puedo entenderlo, no puedo creerlo. Así es que mis hermanos, si usted tiene una Biblia, acompáñeme por ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 43, porque vamos a leerle. Porque vamos a ver la curación del cojo cuando Pedro y Juan le dicen, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy y levántate en el nombre de Jesucristo. Así es que déjeme le bajo un poquito por acá la música. Ahí estamos. Dígame si me escucha bien. Mis hermanos, si ya están listos con la Biblia, los que no estén listos solamente pongan atención porque a lo mejor usted está trabajando, a lo mejor usted está estudiando, a lo mejor usted está en alguna parte. Oiga, acompáñeme, vamos rapidito por allá que dice la Biblia. Y dice por acá la vida de los primeros cristianos. Dígame si en su Biblia dice lo mismo. La vida de los primeros cristianos. Vamos a leer qué dice la vida de los primeros cristianos. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. No por todos los que iban creyendo. Por los apóstoles. No todo el cristiano tiene el poder de hacer maravillas y de hacer señales. Dice ahí, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos, así como usted y así como yo. En ese tiempo todos los que habían creído estaban juntos, pero las maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, no por todos los que iban creyendo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Unos cristianos bien unidos, unos cristianos que empezaron a unir, que nadie tenía más que el otro ni menos que el otro, sino que todos se apoyaban juntos. Y compartían felices cada día en el templo y partiendo el pan en la casa comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta el día de hoy el Señor sigue uniendo a la iglesia todos los que deben de ser salvos. Ojo, que no todos tenían las señales y las maravillas que los apóstoles hacían, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Se estaba añadiendo hasta el día de hoy. ¿Sabe una cosa? Yo estaba leyendo una historia, bueno, no historia, lo que dice la Biblia, y más adelante les cuento. Sinceramente me sorprendí.
Entonces, estamos en el capítulo número 3 del libro de los Hechos. Acompáñenme, sígame y no me pierda la vista. Porque fíjese lo que dice la Biblia. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Ponga atención. Pedro y Juan le dicen al cojo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Los milagros y las señales que estaban haciendo los apóstoles eran esas: sanando enfermos, haciéndoles el milagro. Y todos se maravillaban por todo lo que ellos hacían. Y todos los días el Señor añadía personas nuevas a la iglesia. Y no todos tenían el poder que los discípulos tenían, los apóstoles, porque todos somos discípulos hoy en día. Pero apóstoles solamente hubieron 13. Y dice así: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vemos maravillas y señales hechas por los discípulos. Una de las principales es que le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Ellos no anduvieron reprendiendo: te reprendo, te ato espíritu de enfermedad, te ordeno. ¿Verdad que no? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Míranos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Oiga, y sabe una cosa: por ese milagro se les arma a los apóstoles. Dice la palabra del Señor así: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano, ay Dios mío, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Usted se imagina ver a una persona que llevaba mucho tiempo. Esta persona, vamos a ver que nos dice que estaba más de 40 años enfermo, no podía caminar. Pero ¿qué pasa cuando vienen los discípulos? Porque tenían el poder de sanar y de quitar cada enfermedad, e incluso hasta de liberar a los endemoniados. Tenían ellos la autoridad que el Señor les había dado. Y Él les dijo: no tengo ni oro de plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y la gente se asombró. ¿No es este el que estaba sentado allá todo el tiempo, que pedía limosna? Lo miraron cantando, alabando, glorificando a Dios. Y qué bendición lo que el Señor hizo. Y todos estaban asombrados y espantados por lo que había sucedido. Y vamos a seguir leyendo el 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Les está diciendo: no pongan su mirada en nosotros, que no fuimos nosotros. Nosotros no tenemos tal poder. Nosotros no podemos.
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerles en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él le ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Déjenme acomodar. Y dice así: a este la completa sanidad en presencia de todos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Dígame si usted me está acompañando. Dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia le habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Les empieza a dar el sermón y les dice: mis hermanos, solamente arrepiéntanse y conviértanse al Señor Jesucristo para que sus pecados puedan ser perdonados. Pedro les está diciendo: nosotros no tenemos ningún poder. No se maravillen por lo que nosotros hicimos. Les está diciendo: solamente arrepiéntanse y conviértanse al Señor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, y que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. El Señor todo el tiempo estuvo trayéndonos la palabra, todo el tiempo nos estuvo prometiendo profetas, todo el tiempo nos estuvo enseñando que vendría el Mesías, pero ellos lo mataron. La gente se estaba maravillando por los milagros que estaban haciendo los discípulos. Híjole, entonces ellos dicen: no se maravillen, porque no somos nosotros, sino Dios, el Cristo, a quien ustedes crucificaron. Dice la palabra del Señor: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Todavía Pedro les está diciendo al ser humano hasta el día de hoy: arrepiéntanse de su maldad. Cambien sus vidas. Dejen el pecado. Lo único que necesitan es creer en Jesucristo, aquel a quien ustedes crucificaron y mataron, aquel a quien ustedes rechazaron, aquel a quien vimos que resucitó. Él es el del poder. Nosotros no somos absolutamente nadie. Pero había muchos milagros y maravillas que se estaban haciendo a través de ellos. Y cada día se unían más y más y más personas al cuerpo de Cristo. Ojo, los que se iban uniendo no tenían poder de sanar. No tenían la autoridad para sacar demonios. No tenían la autoridad que Jesús les dio a sus discípulos. Hasta el día de hoy. No hay. No hay. Y sabe una cosa, más adelante vamos a conocer, porque sinceramente que se pone tremendo. ¿Y sabe por qué todo el tiempo nos han enseñado que el que creyera y fuera bautizado será salvo? Porque sacan los textos de contexto por no leer las historias de qué está hablando la Biblia. De poder entender
¿A quién? ¿Y quién tenía el poder de sanar? ¿Quién tenía el poder de hacer los milagros? El libro de los Hechos lo está narrando Lucas. Cuando usted lee los Hechos, está contando lo que pasó. Pero cuando usted lee Corintios, cuando usted lee Romanos, cuando usted lee los Gálatas, ya no hay más milagros hechos. Dicen todas las personas que son bautizadas por el agua serán salvos y los que no. Esa es mala interpretación. Dice la Biblia por allá en el 4, Pedro y Juan ante el concilio. Hablando de ellos, el pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los seduceos. Y resentidos de que enseñan al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Imagínense, de todos los que habían creído eran como 5,000, pero no tenían el don de sanidad, ni tampoco de levantar muertos, ni tampoco hacer los milagros como el que hizo Pedro. Levántate en el nombre de Jesucristo y anda. Había como 5,000 que habían creído, pero ninguno de ellos tenía la autoridad como lo tenían los 12 apóstoles. Porque si no, imagínense cómo estuvieran. Dios mío santo. Aconteció que el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, todos los religiosos. Todos los religiosos. Y poniéndoles en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Le estaban interrogando sobre la persona que habían hecho un bien. No habían hecho nada malo. Habían hecho algo bien y los estaban interrogando por el bien que estaban haciendo. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Por causa de Jesucristo, este hombre sanó. Jesucristo lo levantó. Jesucristo le compuso sus piernas y lo levantó. Dice, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie más que te pueda sanar, no hay nadie más que te pueda salvar. Solamente el nombre de Jesucristo es el único que lo puede hacer. Jesucristo levantó al paralítico que estaba en la puerta de la Hermosa. Y dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Hay unos que dicen, es que la iglesia es la que salva. La iglesia no salva. Es Jesucristo el único que salva. Que estás fuera de la iglesia y la iglesia es la que salva. Alguien dijo por ahí que la iglesia es la que salva. Y la iglesia no salva. Aquí está diciendo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, ¿qué es el denuedo? ¿Alguien sabe qué es el denuedo? ¿Alguien sabe qué es el denuedo? Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres?
porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombres algunos en este nombre. Querían callarlos. Querían callarlos. Denuedo significa valor, predicar sin miedo. Se les quitó el miedo, les dio valor predicar de Cristo. Tuvieron valor, miraron el valor que ellos tenían. Híjole, eran valientes, no se quedaron callados. Pero los hombres decían, vamos a callarlos para que no hablen más en el nombre de este nombre, que no hablen más en este nombre. Y llamándoles les intimaron, en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Imagínense que trajeron a los discípulos, no queremos que hablen de Jesús, cállense. No los queremos escuchar que hablen más de Jesús. Pero estos hombres tenían valor. Estos hombres hablaban sin miedo, no importar lo que dijeran todos los demás. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Sabe una cosa? Hoy en día cualquier persona no vale si ahí estamos callados, estamos temerosos, estamos miedosos porque no creemos verdaderamente en Dios. Hoy en día mucha gente está queriendo sanar y no se ha dado cuenta que solamente el don de la sanidad lo tuvieron los 12 apóstoles. Los creyentes piden confianza y valor, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, soberano Señor, eres tú, el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de Dios tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. El pueblo estaba levantado en contra de Dios y querían callar a los discípulos. Ya no querían que hicieran milagros, ya no querían que hicieran nada. Querían callarlos, pero Pedro se para, defiende. No nos vamos a callar. ¿Tú crees que me voy a callar después de todo lo que yo he visto? No me voy a callar. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Levantaron su mano para matar a Jesús, pero ya estaba predestinado a que eso iba a pasar. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Fíjese lo que dice. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concédele a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Que con toda valentía, que sin miedo hablen tu palabra. Mientras, extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, en el lugar que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Toda la gente se juntó cuando los discípulos vienen y cuentan lo que les había sucedido, lo que les habían dicho, que no nos quisieron callar, no quieren que hablemos de Jesucristo, no quieren que hablemos de Jesucristo. Entonces dice que se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús
Y dice, ahora Señor, mira las amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. La gente estaba diciendo, Señor, mira a tus siervos, mira a tus apóstoles, míralos. Señor, dales esa valentía para que nunca se callen. El pueblo orando por sus discípulos, por los apóstoles. Mira, Señor, que tus siervos hablen sin miedo, que defiendan la palabra. Pero sabe una cosa, cuando habían orado, cuando hubieron orado, porque estaban todos orando, cuando todos habían orado, en el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo, hablaban con valentía, se les quitó el miedo y junto con los apóstoles defendieron el mensaje. Ojo, no dice que hablaban, ni hacían milagros, ni prodigios, ni nada. Los únicos que hacían los milagros y las grandes señales eran los discípulos, los apóstoles. Los demás fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía. No se callaron. Los querían callar, pero no se callaron. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que venían todas las cosas en común, tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y todos creían a lo que ellos decían. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es el hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Ponga atención a lo que vamos a leer. Los apóstoles tienen un don que solamente Jesús les dio a ellos: poder. Había más hermanos creyentes, cristianos, que no tenían el poder, pero eran creyentes, eran seguidores de Cristo, y Dios les dio el denuedo para hablar la palabra de Dios, les dio el valor, les quitó el miedo para hablar de Dios. Pero vamos a ver qué pasa cuando alguien trata y quiere burlarse del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, pero cierto hombre llamado Ananías, quiero que usted ponga atención antes de avanzarnos. ¿Usted sabe cómo vivían los cristianos en ese día, en ese tiempo? Los cristianos vivían unidos, unánimes, no se envidiaban, ni se odiaban, ni se despreciaban. Al contrario, cuando alguien tenía necesidad, vendían todo lo que tenían para poder vivir todo bien. Nadie tenía más que el otro, ni menos que el otro. Todos vivían exactamente bien y a ninguno le hacía falta nada. Los cristianos de hoy en día hablan lenguas y no le hablan a una persona dentro de la iglesia. Tienen coraje por otra, tienen envidia por una, quieren más que los demás. Y los verdaderos cristianos se unen. Los verdaderos cristianos miran la necesidad del otro y ahí están, vamos para adelante. Estaban unidos todos y dice que vendían todo para todos. Dice que no había necesidad. No había necesidad entre ellos. Pero déjeme le digo qué es lo que pasa dentro de la iglesia también. Vamos a ver qué es lo que pasa dentro de la iglesia, porque esto pasa hoy en estos días. Dice la palabra del Señor por allá, en el 5, dentro de la iglesia había una persona, una pareja, llamados Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Acuérdense que todos estaban vendiendo heredades para poder vivir bien y que nada les faltaba. Ellos vendían y le traían a los apóstoles: mira, aquí está lo que vendimos, aquí está la ganancia y hazlo con ellos lo que tengas. Entonces ellos repartían igual la ganancia para todos los cristianos. Repartían todo lo que si sabe una casa, vendí mi casa en $200,000. Pedro, Juan, aquí está el dinero, los $200,000 completos, para que no hubiera necesidad entre los hermanos. La Biblia nos enseña que no había necesidad. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y alma, y ninguno decía ser
suyo propio nada de lo que poseía. La casa no es mía, la vendo y vamos a vivir bien. Sino que tenían todas las cosas en común y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Pero cierto hombre llamado Ananías con su mujer Zafira vendieron una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, vendieron una heredad. La vendieron en $50,000 y le sacaron 20,000. Vamos a decir que la vendimos en 30, mujercita. ¿Cómo la ves? Nos quedamos con 20. La envidia, la avaricia. Sustrajo el del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Imagínense hasta dónde tenían ellos el poder, que el Espíritu Santo le dijo a Pedro: Pedro, Ananías sacó dinero y no trajo lo que era. Eran personas cristianas, oiga. Eran personas que estaban unidas ahí también. Pero la envidia o el yo quiero tener más o algo, Satanás le llenó su corazón. Y le dice Pedro: Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola. No se te quedaba a ti. Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. El Espíritu Santo haciéndole posiblemente a Ananías decir: perdóname, estuvo mal lo que hice. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Al oír estas palabras, Ananías cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Imagínense que estaban todos los hermanos unánimes, a nadie le faltaba nada, pero a Ananías le entró la envidia. Vendió una heredad y sustrajo dinero de ahí y solamente llevó una parte. Y Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Al oír las palabras Ananías, estas palabras cayó y expiró, y vino gran temor sobre todo el pueblo. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. No hay nada oculto que Dios no vaya a sacar a la luz de lo que tú has hecho. Y sabe una cosa, aún todavía Dios le da la oportunidad a la mujer de que hable, que se defienda y que pueda ser perdonada. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. No sabía que Ananías ya había muerto. No sabía que ya habían descubierto su mentira y no hubo nadie que les chismeara, sino que el Espíritu Santo le hizo saber a Pedro. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Imagínense que todavía le estaba dando la oportunidad y Pedro le dice: ¿vendiste en tanto la heredad? Le está dando la oportunidad que diga: tal vez no, me equivoqué, no fue en eso, fue en más. Pero Pedro le dice: ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en entrar, en tentar al Espíritu de Dios, Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que se han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Querían engañar al Espíritu Santo, querían engañar a Dios. Y no se podía. Y no se puede. ¿Sabe una cosa? Todos estaban viviendo tan bien. De todo lo que vendían, todos tenían igual. Nadie tenía más que el otro, ni menos que el otro. Todos vivían bien. Pero mintieron. Mintieron. ¿Sabe una cosa? Hoy tiene mucha misericordia el Espíritu Santo en nosotros. Cuando usted miente, cuando usted roba, cuando usted hace unas cosas que sinceramente, ahí somos cristianos. Imagínense hasta dónde el Señor tiene misericordia con nosotros, que aún nos perdona. Dice el 12, y por la mano, póngame atención, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo.
y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchos milagros. Muchos milagros. No por mano de todos los que iban creyendo. No por mano de todos los que se iban añadiendo a la iglesia. No por mano de los que se iban metiendo a la iglesia. Por mano de los apóstoles. Porque ellos tenían la autoridad que el Señor les había dado. De sanar enfermos, de levantar paralíticos, de sanar ciegos. Ellos tenían el poder que Jesús les dio. Ahora usted entiende por qué no todos los cristianos hasta el día de hoy tienen el poder de sanar y de levantar enfermos y de declarar y decretar y de ordenar, porque no tienen el poder. Lo único que tenemos es una salvación. El Señor tiene misericordia de nosotros. Nos da la salvación porque dice: el que creyere será salvo. El que creyere en todo lo que ustedes han contado serán salvos. Mas el que no creyere será condenado. Y tantos milagros y prodigios eran hechos por las manos de los apóstoles. Y cada día se unían a la iglesia más y más personas hasta el día de hoy. Más y más personas se unían hasta el día de hoy. ¿Cuántos se han unido hasta el día de hoy? Muchísimas personas. Y nadie tiene el poder que tuvieron esos 12 o esos 13. Porque usted se imagina desde el momento que cuántas personas no creían y no tenían el poder. Era solamente los discípulos que tenían el poder. Mis hermanos, está tan sencillo y bien explicado que la Biblia te dice: y muchos milagros, señales, prodigios eran hechos por los apóstoles, por mano de los apóstoles. Usted se imagina, déjeme le digo una cosa. Yo me preguntaba yo me preguntaba el día de ayer de que si todo mundo, al recibir el poder que dio Jesús, de tener el poder de sanar, de levantar enfermos, de levantar paralíticos, ¿usted cree que existieran los hospitales? Porque si fuese así, que todos tuvieran ese don, ¿usted cree que no estuviéramos todos en los hospitales sanando enfermos y los hospitales estuvieran vacíos? ¿Cuántas personas no quisieran tener el poder de sanar? ¿Cuántas personas no serían cristianas si verdaderamente tuvieran el poder? Pero como no tienen el poder, porque no han visto los milagros, no quieren nada con Dios. Sigamos leyendo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más grande el número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban, imagínense hasta dónde era el poder. Imagínense que dice la Biblia que crecían más y más, tanto de hombres como mujeres. Crecía la iglesia. Crecía la iglesia, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén y trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Toda la gente que estaba creyendo, porque estaban creyendo en el mensaje, estaban creyendo en Jesucristo, estaban creyendo en todo lo que el Señor estaba haciendo, la gente venía, creía y traían enfermos, traían gente enferma, y mire que dice que los ponían en la calle y que solamente cuando pasaba Pedro eran sanados. Imagínense el poder que Dios les había dado a estos hombres. Claro, no eran los hombres los que sanaban, no era la sombra de Pedro, sino era Jesucristo a través de Pedro sanando enfermos. ¿Para qué? Para que creyeran en Jesucristo. Pero si usted ve, muchos eran agregados, tanto hombres como mujeres, y nadie tenía el poder como esos 12, como los 13. Nadie tenía el poder. Porque a pesar de que creían en Jesucristo, traían enfermos de diferentes partes del mundo y traían endemoniados. Y los ponían en la calle. Dice que cuando pasaba Pedro, hasta la sombra de Pedro les sanaba. Dice un canto:
no era Pedro, era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Jesús les dio el poder de sanar todas las enfermedades. Les dio la autoridad de libertar a aquellos endemoniados. Ellos tenían el poder. Hoy en día no hay nadie que lo tenga. Si Dios quiere libertar a una persona que esté endemoniada, lo va a hacer. Cuando usted diga, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre del Señor Jesucristo, suéltalo y déjalo. Él es libre. No necesita atarle, machucarlo, pisotearlo y no sé cuántas cosas más dicen. Porque el mismo Dios de Pedro es el mismo Dios mío. Hermano, lea Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Dice la palabra del Señor acá. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. Todos eran sanados. Lee Gálatas 3. Estoy leyendo Hechos. ¿Quién cuenta Hechos? Lucas. Nos está narrando Hechos. Entonces levantándose el sumo sacerdote. Porque vamos a leer Pedro y Juan porque son perseguidos. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los seduceos, y se llenaron de celos. ¿Y quiénes eran los seduceos? ¿Quiénes eran los fariseos? Eran cristianos creyentes que creían en la Biblia. Eran religiosos. Y se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles. Les voy a leer una historia que sigue a continuación, pero quiero que usted ponga atención. Ponga atención. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiéndolo oído, se entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron a él sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces vinieron y dieron el aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras del sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno les dio esta noticia: que los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia de los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedrados por el pueblo. Cuando los trajeron, le presentaron al concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos ciertamente estrictamente que no enseñasen en ese nombre? ¿Se acuerdan que les habían dicho que se callaran, que no predicar más en ese nombre, que dejaran de hablar de Jesucristo? Y aquí los vuelven a meter y dicen: no os mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Solitos se la echaron, porque cuando ellos estaban: crucifícale, y que la sangre sea sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Y ellos queriéndolo callar, respondiendo: ¿por qué están enseñando en esa doctrina? Les está diciendo: ya llenaron de tanta gente que cree ahora, hasta el día de hoy. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, porque yo, Pedro, le vi resucitado, porque yo lo vi cuando estaba muerto, porque yo lo vi cuando murió, pero yo lo he visto resucitado.
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Usted quiere obedecer a Dios, usted puede tener el Espíritu Santo. Vamos a leer de una persona bien interesante aquí. Vamos a ver quién es un personaje aquí que nos habla la Biblia, porque más adelante el apóstol Pablo nos habla de este personaje. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían. Los mismos religiosos, los fariseos, los saduceos y todos en el concilio se enojaban. Estaban enojados con ellos, estaban enfurecidos y querían matarlos. Entonces, ponga atención a lo que sigue. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. ¿Quién era Gamaliel? Un fariseo. ¿Y qué es un fariseo? Un religioso. Ese es un que conocía la ley, que conocía la Biblia, que conocía. Ese era un fariseo. Y estaba Gamaliel, un doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Se para Gamaliel y dice: sáquenos afuera un momento. Necesito decirles algo. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Gamaliel conocía la ley. Gamaliel conocía la Biblia. Gamaliel conocía lo que estaba pasando. Era una persona bien respetada. Era un fariseo de los reconocidos. Un religioso reconocido que respetaban. ¿Usted conoce algún religioso hoy en día? ¿O conoce algún pastor que dice: yo lo reconozco, es un buen pastor? Todo el mundo, ¿no? Y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días, ponga atención, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien a quien unió un número de como de 400 hombres. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Eran personas que se levantaban en poder. Teudas era una persona que se levantó en poder y quiso hacer y deshacer. Pero ¿qué pasa? Que cuando lo matan, se queda sin hombres. Y todo lo que él tenía fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este Teudas, se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Imagínense que estaba diciendo: mis hermanos, pónganme atención. Se han levantado líderes y han reunido bastante gente, pero cuando matan al líder, todos se van, se descarrían, se hacen nada. Y también se levantó Judas el Galileo y también juntó un montón de gente, pero también lo mataron y todo su pueblo que él había juntado se dispersó. Todos se dispersó, se hicieron nada. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos. Gamaliel les estaba diciendo a los fariseos: déjenlos, apártense de ellos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Les está diciendo: déjenlos, porque así como aquellos hombres que se levantaron y solitos se hicieron polvo, se desaparecieron, solo déjenlos. Si esta obra es de hombres, solita va a desvanecerse. Mas si es de Dios, no la pueden destruir. No seáis tal vez, dice, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Les está diciendo este personaje que conocía la ley, que conocía de Dios, que relájense porque tal vez nos estamos poniendo con un Dios vivo. Si no es de Dios, se va a deshacer también igual. No vaya a ser que estemos luchando nosotros mismos contra Dios. Y saben una cosa, que no se deshizo, porque hasta el día de hoy seguimos creciendo como ese grupo. Hasta el día de hoy seguimos anunciando el Evangelio de Cristo. Hasta el día de hoy seguimos diciendo que Jesucristo murió y resucitó de la tumba. Hasta el día de hoy seguimos diciendo que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y somos salvos por gracia. Dice la palabra de Dios: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá.
Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Quién era Gamaliel? Un fariseo religioso que creía en Dios, que creía en la ley, seguía la ley y lo respetaban. Y les dice, si es de hombres se va a deshacer, pero si es de Dios va a prevalecer. Y hasta el día de hoy ha prevalecido. Y convinieron con él. Y llamándolo los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causas del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo hasta el día de hoy. No se canse de predicar a Jesucristo. Hasta el día de hoy no se canse de defender el Evangelio. Defienda a Jesucristo. No defienda religión. No defienda una secta. Defienda a Jesucristo, que es el único que murió por usted en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo dice, yo estudié. Yo estuve a las órdenes de Gamaliel. Yo conozco la ley. Yo conozco de Biblia. Yo conozco todo, pero no había conocido al Señor hasta que le conoce. ¿Qué necesita usted? Defender el Evangelio tal como los discípulos vinieron defendiéndolo. Defendiendo a Jesucristo. Usted necesita señales y prodigios. Necesita sanar enfermos. Necesita levantar paralíticos. Necesita ver un milagro para creer en Jesús. No necesita eso. Ya los apóstoles hicieron todos los milagros y prodigios que tenían que hacer para que usted y yo pudiéramos creer. Ya no necesito yo la autoridad para poderle decir al diablo, te ato y te desato, te amarro y te deshago, yo no sé qué tanto dice. Ya no tengo ese poder. Ni usted ni yo lo tenemos. Solamente los discípulos lo tuvieron. Y sabe una cosa, mucha gente que se maravillaban por todo lo que los discípulos hacían. Los milagros, los prodigios que ellos hacían. Y la gente creía más. Y todos los días se acercaba más gente a los pies de Cristo. Y todos los días venían más enfermos y eran sanados por los apóstoles. Hoy solamente me hace falta creer que Jesucristo murió y pagó por mí en la cruz del Calvario para poder ser salvo. ¿Verdaderamente me hace falta ver un milagro? El milagro más grande es que usted conozca a Jesucristo como Salvador personal. El milagro más grande es que usted reconozca que usted es un pecador y que usted necesita a Jesucristo en su vida. Él no quiere que usted se pierda. Él quiere que usted sea salvo. Dice la Biblia que el que a Él viene no le echa fuera. Usted decide. De verdad, el mejor milagro que puede suceder el día de hoy es que usted conozca a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Necesita ver milagros como el cojo de la puerta de la hermosa para creer en Jesús? Ya no. Solamente me hace falta creer en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Yo no sé cuántas personas están aquí nuevas por primera vez. Quiero darles las gracias por haber visto este live. Gracias por habernos acompañado. Gracias a todos por haber entendido este mensaje. A lo mejor usted dirá, es que hermano, estás diciendo cosas que no son. Yo solamente te invito a que te metas a la Biblia. Que nunca te salgas de ella. Que lees las historias. Que veas lo que está pasando. Que mires todo lo que Dios quiere para tu vida. Que mires el propósito de Dios en tu vida. Dios tiene un propósito para ti, para mí. Pero lo más importante es que Dios no quiere que ningún ser humano perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Mucha gente se convertía. Mucha gente iba a la iglesia solamente también por falsedad, como Ananías y Zafira, que terminaron siendo descubiertos por el Espíritu Santo. Hoy en día ya no nos mata el Espíritu Santo, tal vez por mentir o por robar o por esas cositas, ¿no? Hoy en día tenemos un abogado que nos perdona. Hoy tenemos un abogado que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Yo no conozco tu vida. A lo mejor no has conocido a Jesucristo como Salvador personal. Y solamente escuchaste a Jesucristo como aquellos fariseos o como aquellos seduceos. Eran religiosos. A lo mejor eres un religioso que también está siguiendo la doctrina que te han enseñado. Como Gamaliel estaba enseñado, estaba instruido en la Biblia. Conocía de Biblia, pero no conocía a Jesucristo. Solamente necesitas a Dios en tu vida.
Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe en Cristo Jesús. Esto no es de nosotros. Yo no te puedo salvar. El único que te salva es Cristo. Te equivocas. Aún en ese tiempo Jesús sigue haciendo milagros y Jesús vive eternamente. Sí, Jesús sigue haciendo milagros, oiga. Tiene toda la razón. En ningún momento he dicho que Jesús ha dejado de hacer milagros o que Dios ha dejado de hacer milagros. Pero lo que estoy diciendo es que el ser humano no tiene el poder como aquellos 12 discípulos, como aquellos 13 apóstoles. Nadie tiene el poder para declarar, para sanar, para libertar, ni para levantar cojos, como lo hicieron aquellos 13. Espero que entienda eso. Eso es lo que me enseña la Biblia. Hoy lo que necesito es solamente creer en Jesucristo para ser salvo. Lo que pasa es que la gente está harta de tanta sacadera de dinero. Tiene toda razón. Pero yo pienso que lo primordial es conocer a Jesucristo. El Señor no necesita dinero de nadie. El Señor solamente quiere que usted sea salvo y que le conozca. El Señor va a hacer la obra, va a sanar a quien Él quiere, como Él le plazca. Tal vez usted tiene cáncer y usted quiere ser sanada, solamente Dios decide si usted va a ser sanado o no. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, se movería el árbol. Los discípulos no pudieron sacar un endemoniado. Y les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Dios hace el milagro hoy en día. Dios sigue obrando en los corazones. Dios sigue transformando vidas. ¿Sabe una cosa? El mejor milagro que usted puede recibir en esta mañana es conocer a Jesucristo como Salvador personal. Yo te pregunto a ti que estás nuevo por primera vez. ¿Has recibido a Jesucristo en tu vida? ¿Has decidido vivir en Cristo tu vida? ¿Te has dado cuenta de la vida pecadora que llevas? Apartado de Cristo te condenarás para siempre. Te irás al infierno. A la gente no le gusta escuchar el infierno, pero te perderás para siempre. Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo te pregunto, ¿un día vas a morir? ¿Te gustaría estar muerto eternamente? ¿O te gustaría vivir? Vivir viendo a aquel que te creó, aquel que te formó, poder conocer a aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Yo no te conozco, pero no hay cosas que Dios no conozca de ti. Yo te quiero invitar esta mañana, a ti que estás por primera vez, a que si nunca has conocido al Señor Jesucristo en tu vida, que por primera vez abras tu corazón y le digas, Señor, perdóname, no me había dado cuenta que tú eres mi único Salvador. Señor, perdóname porque no me había dado cuenta en la vida que estoy viviendo. Me la paso en pecado, me la paso haciendo tantas cosas por todas partes. Señor, no me había dado cuenta que te necesitaba en mi vida. Señor, perdóname mis pecados. Señor, esta mañana yo vengo delante de ti, Señor, a entregarte mi vida. Yo te quiero invitar a que esta mañana cierres tus ojos ahí donde estés. A lo mejor estás en tu casa viendo este live. A lo mejor estás en tu trabajo viendo este live. A lo mejor vas manejando. Yo quiero pedirte que te orilles. Y yo quiero que esta mañana invites a Jesucristo a vivir en tu vida. Para que, así como aquella gente que se unía, también tú puedas estar unido. Porque cada día se venía a la iglesia todos los que debían de ser salvos. Y aún Dios sigue teniendo misericordia por nosotros. Dios nos ama, Dios te ama tanto, que envió a su Hijo en la cruz del Calvario por amor a ti. Pero tú decides. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estés. No te conozco. No sé qué problema tengas, pero Dios quiere que le conozcas y que le dejes entrar en tu vida. Dice la palabra de Dios que más a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Todo el tiempo el Señor Jesús está llamando al ser humano al arrepentimiento. Todo el tiempo el Señor Jesús se le está presentando a usted en su vida, pero usted no pone atención. Llegará el tiempo de morir y si usted muere sin Cristo se perderá para siempre. Lo más triste es que llegará a la presencia de Dios y Dios le dirá, apartado de mí, hacedor de maldad, al fuego eterno, porque no te conozco. Sería una noticia muy triste. Porque a lo mejor usted tratará de defenderse y decir, Señor, yo no te conocía. ¿Sabe que muchas veces usted ha ido por la calle y usted se encuentra un letrero que dice, Jesús viene pronto? Arrepiéntete de tus pecados. Cristo perdona pecados. En la televisión, en la calle mientras manejas, has visto anuncios que te dicen, solo Cristo salva. Pero los has dejado pasar.
Así es que ni cómo decir, Señor, yo no te conocía. A lo mejor pasaste aquí por primera vez y te quedaste. Dijiste, quiero saber qué para mí. Déjame decir una cosa que quería Dios que escucharas este mensaje y que te ama tanto y que ha tenido misericordia por ti y que Él no quiere que te pierdas. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás, que levantes tu mano derecha y que le digas al Señor esta mañana, Señor Jesús, en esta mañana vengo delante de tu presencia a pedirte perdón por mis pecados. Señor, yo renuncio a la vida pasada, Señor, que he llevado. Yo te entrego mi vida, Señor. A partir de hoy, perdóname todos mis pecados. A partir de hoy te entrego mi corazón. Te recibo en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y cuando pases lista y digas mi nombre, yo pueda decir presente. Señor, gracias por demostrarme tu amor, enviando a tu Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias porque ahora te conozco. De a oídas te había oído, pero ahora te conozco. En el nombre de Jesús. Amén.